Ya está. Hola, buenas noches. Nuevamente con ustedes, Waldir Reyes Santibáñez, de Estudios Santibáñez Abogados, especialista en Derecho Laboral Privado. Esta es la segunda clase que vamos a tener relacionada a la remuneración. Primero quiero comprobar si es que me están escuchando. Muy bien, Luis Isha confirma que sí. ¿Hay alguien más? Ok, buenas noches, Jocelyn. Bueno, vamos a empezar esta parte con el desarrollo de la remuneración. Espero que la primera clase les haya quedado bastante clara, por lo menos en lo que se entiende por remuneración, ¿no? Y hemos utilizado también su identificación respecto del empleo de conceptos no remunerativos. Y ahora lo que vamos a tocar es el tema de su desarrollo, aspectos y características fundamentales de la remuneración. ¿Ok? En nuestro ordenamiento, todo trabajo que se realice debe ser compensado, y en esa línea de ideas, nuestra Constitución señala que la remuneración debe ser equitativa y suficiente, de forma tal que procure para la persona trabajadora y su familia bienestar material y espiritual. ¿Por qué es sumamente importante que, aparte de haber tocado el concepto de remuneración que existe en la legislación especial, toquemos el concepto de remuneración que existe en la Constitución Política del Estado? Primero, porque la Constitución Política del Estado es la Carta Magna, que es la carta fundamental contra la cual ninguna norma del ordenamiento jurídico puede ir, y porque en buena medida recoge el contenido esencial del derecho fundamental al trabajo, y dentro de los derechos conexos al derecho fundamental al trabajo está el derecho a la remuneración. Nuestro constituyente ha considerado que es sumamente importante para un ciudadano peruano el derecho a la remuneración, y lo conceptualiza en el sentido de que la remuneración debe tener dos condiciones fundamentales. La primera es que sea equitativa. Lo que busca es paridad. Lo que busca prácticamente la palabra es que no se den situaciones de discriminación remunerativa entre personas que realizan trabajo de igual valor. Y suficiente por cuanto la remuneración tiene una relación directa con el carácter alimentario y la dignidad del ser humano. Las personas trabajan como parte de su desarrollo personal, y dentro de ello requieren, en una economía de mercado como la que tenemos actualmente, en una vida democrática, tener acceso a ingresos suficientes para poder tener una vida digna. Es por eso que ustedes habrán podido dar cuenta que el Estado peruano recoge lo que se llama la famosa remuneración mínima vital. ¿Por qué? Porque es un mandato constitucional, es un derecho fundamental de los trabajadores en el Perú, en general de todos los ciudadanos que acceden al trabajo. Y en consecuencia de ello, las dos cosas que fundamentalmente se tienen que cuidar y prever por imposición de la Constitución, independientemente de lo que ya conversamos en la clase pasada respecto a la naturaleza de la remuneración, que eso entienden por conceptos remunerativos y que no, es el hecho de que la remuneración debe ser equitativa y suficiente. Y además, dentro del desarrollo constitucional de la remuneración, vamos a tocar aspectos sumamente importantes para ustedes, como el tema de la intangibilidad de la remuneración. Les hago unos ejemplos preliminares. Un trabajador puede ser objeto de una retención por alimentos del íntegro de su remuneración, puede ser objeto de un embargo de su remuneración de manera completa por deudas que tienen con el banco. Ese tipo de consultas vamos a tratar de disiparlas en la presente clase. Otro tema que es sumamente importante para el quehacer diario es el tema de que la remuneración tiene un carácter prioritario sobre las demás deudas del empleador. Es decir, una empresa puede tener deudas con determinados proveedores de servicios, puede tener deudas con la administración tributaria, puede tener deudas con distintos agentes económicos u organismos reguladores del Estado, pero en caso de una liquidación o quiebra, quien tiene prioridad en el cobro de las deudas son los trabajadores, que son las llamadas deudas sociales laborales. Entonces, en un ejemplo práctico que más adelante podremos ver, si es que una empresa entra en quiebra y como patrimonio únicamente le quedan 10.000 soles en una cuenta bancaria y 2 camiones, y tiene una deuda patrimonial con otras empresas e instituciones financieras por 1 millón de soles,
y una deuda laboral por 100.000 soles, lo primero que se va a ejecutar de ese patrimonio, tanto la cuenta en soles como la venta de las propiedades, si es que ustedes sumaran 100.000 soles, los únicos que van a cobrar prioritariamente van a ser los trabajadores. Y solo si hubiera un remanente de los activos de la empresa, pasaría en segundo orden a cobrar la SUNAT, los organismos estatales y finalmente los acreedores clásicos como son los bancos o proveedores de servicios. Muy bien, dicho esto, creo que he podido por lo menos llamar su atención en realidad respecto a la presentación del día de hoy. Y vamos a avanzar ya de manera más pausada para que ustedes vayan tomando cuenta de por qué es que la remuneración es tan importante como derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Y ya lo dijimos, porque tiene una naturaleza alimentaria, porque tiene que ver con la subsistencia del ser humano, con su dignidad. Por eso es que se busca que ésta sea equitativa y suficiente. ¿Ok? Continuamos. El Tribunal Constitucional, como les expliqué en otra oportunidad, es el órgano máximo que emite justicia en el Perú. No es la Corte Suprema, sino el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional tiene competencias para ver si es que alguna norma legal está yendo en contra del mandato constitucional, de los derechos fundamentales del Estado peruano. Entonces es como una última instancia, no judicial, sino constitucional, que incluso puede enmendar sentencias que hayan sido emitidas en última instancia por la Corte Suprema, por la jurisdicción ordinaria, por los jueces clásicos. Lo que dicta el Tribunal Constitucional en última instancia tiene que ser acatado por todos los ciudadanos peruanos, incluidos todos los poderes del Estado, sea el poder legislativo, sea el poder ejecutivo y sea el poder judicial. Por eso es tan importante, como decían en política, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y los problemas que se generaron, que desencadenaron en el cierre del Congreso a raíz de una supuesta irregular elección de los miembros del Tribunal Constitucional por la oposición. Muy bien. El Tribunal Constitucional ha recordado que el derecho a una remuneración está reconocido en la Constitución en los artículos 23 y 24 y en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales Culturales, el convenio número 100 de la OIT. OIT es la Organización Internacional de Trabajo. Muchos de los convenios emitidos, de las directivas emitidas por la OIT, han sido ratificados por el Estado peruano, y al ser ratificados por el Estado peruano, esas normas de rango internacional pasan a formar parte del contenido de normativa peruana, y por tanto tiene que ser acatado, ¿no? Y todas estas normas tratan temas justamente relacionados con las características esenciales del derecho fundamental de la remuneración, que es la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Tengo que hacer una acotación aquí. Si bien recientemente han salido dos dispositivos legales que establecen una nueva obligación en la gestión de talento humano de contar con un cuadro de categorías y funciones y con una política salarial, estas nuevas herramientas de gestión que son fiscalizadas por SUNAFIL, en caso de que no cuente con las mismas, podría ser pasible de una multa, tienen su origen normativo justamente en ese mandato constitucional y en ese convenio de la OIT número 100, que se había detectado mediante sondeos estadísticos, encuestas, que en Sudamérica principalmente, pero a nivel mundial igual ocurría más en países subdesarrollados, existía una brecha salarial entre las remuneraciones percibidas por los varones y las mujeres. Y por igual valor, porque no está mal que, por ejemplo, un varón que es gerente gane 10.000 soles y una mujer que es subgerente gane 8.000, porque no están realizando la misma función, no tiene el mismo valor ni la misma responsabilidad. Ahí las remuneraciones diferenciadas son justificadas objetivamente. Pero cuando las personas realizan la misma función, por ejemplo, dos vigilantes, uno hombre y una mujer, tienen el mismo horario de trabajo, la misma experiencia, las mismas cualidades y competencias generales, establecerle al varón una remuneración de 1.500 soles y a una mujer una remuneración de 1.200 soles, evidencian un acto de discriminación remunerativa, lo cual es una afectación directa al derecho constitucional a la remuneración. Ante estas circunstancias,
Se han creado estas dos herramientas de gestión de recursos humanos. ¿Para qué? Para que las empresas se adecúen a tener separados por categorías los tipos de funciones y trabajos que se realizan en las empresas. Y por categorías pongan bandas salariales, para que no se den estos temas de discriminación. Y además, para detectar que cuando han ocurrido estas discriminaciones, se realicen medidas correctivas. Para estas medidas correctivas se requiere contar con un MOF, que es un manual de organización y funciones, y de la mano de él una política salarial, donde se define claramente cómo es que se dan los ascensos, qué valores se tienen en consideración para poder dar un incremento remunerativo, porque, por ejemplo, si es cierto, podemos tener 2 abogados dentro de la institución que realizan funciones parecidas, por ejemplo, de carácter procesal, pero uno acaba de terminar su maestría en Derecho Procesal y el otro aún no. Efectivamente, existiría una causa objetiva que justifique que un empleador al abogado que ya tiene un título adicional relacionado con la función que ejecuta, le aumente el ingreso remunerativo. Y en ese supuesto, pese a que los 2 abogados ocupan el mismo cargo, estaría justificado que quien tiene una maestría, es decir, una especialización mayor, tuviera un plus remunerativo. ¿Me dejo entender? Es decir, no siempre personas que realizan trabajo de igual valor tienen per se que ganar la misma cantidad de dinero. Pueden establecerse razones objetivas, no subjetivas, no arbitrarias, que permitan otorgar montos remunerativos superiores dependiendo de la antigüedad en el cargo, la experiencia, ¿no? Las competencias, los cursos de extensión, especialización o maestría, para volver más competitivos a nuestros trabajadores. No sé si hasta el momento alguno de ustedes ya ha escuchado que ellos se está viniendo a fiscalizar por la autoridad de SUNAFIL. SUNAFIL ya está realizando fiscalizaciones respecto al cumplimiento de estas herramientas de gestión nuevas. Antes ustedes saben que las clásicas herramientas de gestión que eran fiscalizadas por SUNAC son el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, contar con los registros de seguridad y salud en el trabajo, tener un mapa de riesgos, contar con un reglamento interno de trabajo cuando tiene más de 100 trabajadores en la planilla, contar con un lactario, contar con una cuota de personal con discapacidad cuando tienen más de 50 empleados, el cumplimiento de las obligaciones laborales clásicas como pago de STF, gratificaciones, vacaciones, horas extras, el procedimiento contra el hostigamiento, para investigación y erradicación del hostigamiento sexual laboral. Pero ahora el Estado peruano ha sacado una norma adicional para reforzar el derecho fundamental a una remuneración equitativa, que es la Ley de Igualdad Salarial. Y dentro de esta Ley de Igualdad Salarial ha establecido como obligación de los empresarios en materia laboral contar con un cuadro de categorías y funciones y un MOF y política salarial. Muy bien. Vamos a ver si alguien tiene alguna duda para poder continuar con la presentación. A ver. No todos están bien. Sobre el contenido protegido del derecho fundamental a la remuneración, el Tribunal Constitucional señaló en una reciente sentencia caída en el año 2012 que el contenido esencial del derecho a la remuneración abarca el acceso a remuneración, quiere decir que ninguna persona está obligada a trabajar gratis. Toda persona que presta su servicio tiene que ser remunerada. Toda persona que pone a disposición su trabajo tiene que ser remunerada. En segundo lugar, establece como contenido esencial del derecho a la remuneración la prohibición de ser privado arbitrariamente de esta. Ningún empleador puede dejar de otorgar las remuneraciones sin una causa justificada. Si ustedes tienen una remuneración de tipo mensual, por ejemplo, que les pagan por su trabajo 2.000 soles al mes, y llega el día 30 del mes y no le pagan su remuneración, en principio, el empleador estaba incurriendo en una falta grave, una infracción grave en materia de relaciones laborales. Y lo último que medianamente justificaría eso es un periodo de crisis, una causa de fuerza mayor que justificara ello. Pero propiamente el argumento de la falta de monto, de liquidez, no es un argumento válido para la jurisprudencia peruana, al menos, y por la mayoría de la legislación, porque, como lo explicaba en algún momento, el contrato de trabajo tiene un principio que se llama ajenidad de riesgo del negocio. Quiere decir que el trabajador no tiene por qué sufrir los riesgos del negocio.
si el empleador contrata a personas, tiene que asegurarse de que ese tipo de negocio sea lo suficientemente productivo para al menos pagar la remuneración de sus trabajadores a fin de mes. En segundo lugar, ¿no? En tercer lugar, disculpen, tiene un carácter prioritario. Como le explicaba hace un momento, su pago es preferente frente a las demás obligaciones del empleador porque tiene naturaleza alimentaria y su relación directa con el derecho a la vida y el principio de derecho a la igualdad es fundamental. Otra característica de contenido esencial del derecho a la remuneración es la equidad. No es posible, como le explicamos hace un momento, discriminar en el pago de la remuneración, salvo que medie una causa objetiva que lo justifique. Y la suficiencia de la remuneración, que es lo que hablábamos de remuneraciones mínimas vitales. La remuneración por sí sola debe garantizar al trabajador y a su familia un bienestar económico mínimo que le permita una subsistencia digna. Respecto de este tema, bueno, si nos comparamos en la región, el Perú tiene una de las remuneraciones mínimas vitales más bajas, ¿no? Lamentablemente, según lo que ha dicho el Premier, respaldado por la ministra de Trabajo y entiendo yo por el Ministerio de Economías y Finanzas y por una política del presidente de la República, se está verificando que a finales del año 2019, propiamente el 28 de diciembre de 2019, se amplió el régimen laboral del sector agrario para los que trabajan en el sector agrario y dentro de esta ampliación del régimen hubieron algunas modificaciones a la norma. Dentro de ello hubo un incremento de la remuneración mínima diaria, porque la remuneración mínima en el régimen agrario es una remuneración mínima agraria que incluye la CTS y la gratificación dentro de la misma. Esta ha sufrido un incremento, ¿no? De 37 a 39, creo 16 soles por día. Y esto ya viene de la mano con lo que ya se ha voceado recientemente por el Premier, que es que se estima que para el mes de marzo, a más tardar el mes de abril del año 2020, la remuneración mínima vital que tiene ahorita el Perú, que está en 930 soles, va a sufrir un incremento. Para la Sociedad Nacional de Industria, el incremento no debería superar los 20 soles, es decir, ser equiparada a 950 soles mensuales. Y para la posición de la CGTP debería ser 1.500 soles. La información de la corriente más conservadora respecto a la posición del gobierno para este eventual aumento del mes de marzo estima más o menos unos 1.000 soles, especial porque el presidente no quiere acabar la luna de miel que tiene con el pueblo peruano. Pero eso ya es una cuestión política que yo no debo tocar acá. Lo cierto es que efectivamente la remuneración, una de sus características es que sea suficiente para garantizar al trabajador y su familia un bienestar económico mínimo, una subsistencia digna. Siempre recuerden ustedes este tipo de concepto de la remuneración, porque les va a permitir dilucidar en problemas día a día cómo se debe resolver el pago de la remuneración, cómo se le debe dar prioridad al pago de la remuneración que otro tipo de cuentas u otros gastos cuando uno administra un negocio, ¿no? Cómo se debe buscar que ésta no sea suprimida de manera arbitraria, cómo deben preocuparse de que los trabajadores que realizan funciones de igual valor y con mismas competencias, de manera objetiva ganen lo mismo, ¿no? Y que por último sea un tema comisional el que les permita, dentro del planeamiento contraprestativo, obtener más ganancias, ¿no? Por ejemplo, cuando la productividad del negocio tiene que ver con ventas. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? A ver, creo que está muy bien. Muy bien. Vamos a tocar el concepto constitucional de la remuneración. Ustedes deben tener presente, en la mayoría de países del mundo desarrollados, lo primero que te enseñan en secundaria y te lo refuerzan en la universidad es conocer la constitución política de tu estado. ¿Por qué? Porque es la norma fundamental y en ella se recogen regularmente los derechos humanos de todos los ciudadanos, los derechos democráticos, políticos, de elección, de voto, los derechos fundamentales, ¿no? Y es esa la norma matriz contra la que ninguna norma posterior del ordenamiento jurídico, sean leyes, decretos de urgencia, reglamentos, ordenanzas municipales, pueden ir. Entonces, yo voy a tocar en este momento cómo viene regulada la remuneración en el artículo 24
de la Constitución Política del Estado. Señala la norma que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, lo acabo de explicar, que procure para él y su familia su bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tienen siempre carácter prioritario sobre cualquier otra obligación del empleador, sobre cualquier otra deuda del empleador, aunque sea con el Estado. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores, que es lo que se llama el Consejo Nacional de Trabajo, que hasta ahora no establecen una metodología adecuada para poder establecer cada cuánto tiempo y de acuerdo a qué factores debe incrementarse la remuneración mínima vital. Voy a hacer una salvedad que, si bien es cierto, la remuneración mínima vital general es actualmente 930 soles, existen regímenes laborales especiales que tienen una remuneración mínima diferenciada, como el de los periodistas, como el de los enfermeros, como el de los profesores, ¿no? Como el de los trabajadores del sector agrario. Pero la que marca la pauta general sobre lo que es una remuneración equitativa y suficiente para la dignidad de un trabajador es la famosa remuneración mínima vital, hoy en día, y esperamos hasta marzo del año 2020, ascendente a 930 soles. Contenido esencial. Muy bien. Como lo explicaba hace un momento, a criterio del Tribunal Constitucional, el contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración, lo que protege fundamentalmente la Carta Magna en relación a esta institución jurídica, abarca los siguientes elementos. El acceso, en tanto nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución. El trabajo forzoso en el país está vedado. No solamente es considerado una infracción laboral, sino también un delito, ¿no? En segundo lugar, la no privación arbitraria. Como reflejo del acceso, en tanto ningún empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin una causa justificada. ¿Cuál sería una causa justificada para que a fin de mes el empleador no les pague? Que no hayan ido a trabajar, porque como lo explicábamos en la clase pasada, la remuneración es la contraprestación por el servicio efectivamente prestado. Entonces, si una persona abandona su trabajo durante todo el mes, no ha prestado sin justificación alguna, porque una justificación válida es que se enfermó y presentó su certificado. En ese caso, entran a tallar los subsidios del Estado. Pero sin justificación alguna no asistió a laborar todo el mes, no puede reclamar, basándose en este contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración, de que le tienen que pagar igual su remuneración. ¿Me dejó ver? Pero si trabajó regularmente y llega a fin de mes y no le pagan la remuneración convenida, o no le pagan parte de la remuneración convenida, el empleador está incurriendo en una infracción laboral grave y atentando contra el derecho fundamental y contenido esencial del derecho a la remuneración. Por eso es que lo que está vedado es una prohibición arbitraria, que no tenga una causa justa para que no se pague la remuneración. Acá más adelante podemos hablar de casuística, porque la clásica que tiene el empleador es, bueno, si el trabajador cometió una falta grave o chocó la camioneta, yo a fin de mes le descuento los gastos de reparación de camioneta, gana 2.000 soles el chofer, chocó la camioneta de manera imprudente y yo a fin de mes le descuento los 2.000 soles. Eso, señores, está prohibido, salvo que medie aceptación formal y escrita del trabajador para dicho descuento. Si no, vas a tener que iniciar una acción judicial para demandar la reparación por daños y perjuicios contra el trabajador, y una vez que un juez lo determine, en ese momento recién te va a pagar el daño de la camioneta. Pero a fin de mes, si es que él no acepta el descuento del daño causado, tú tienes que pagarle su remuneración. Y eso viene recogido en reiterada jurisprudencia de SUNAFIL y anteriormente del Ministerio de Trabajo. Es importante hacer estos ejemplos para que les quede claro el panorama de los alcances de cada elemento del contenido esencial de la remuneración. No sé si en este tema tan rico alguien tiene alguna duda. Un momento. Muy bien. Continuamos. Carácter prioritario. En tanto su pago es preferente frente a las demás obligaciones del empleador,
de cara a su naturaleza alimentaria y su relación con el derecho a la vida y el principio de derecho a la igualdad y dignidad, que viene recogido en el segundo párrafo de la Constitución. Ya lo expliqué. Si el empleador tiene varias deudas, la primera que tiene que satisfacer es la laboral, tanto la remuneración del trabajador como sus beneficios sociales, y posteriormente el pago a terceros o instituciones gubernamentales. Segundo, la equidad. Al no ser posible la discriminación en el pago de la remuneración, lo acabo de explicar. Y tengo que dejarlo claro, no se puede hacer un trato diferenciado a personas que ocupan el mismo puesto y realizan un trabajo de igual valor, no solo cuando se trata de hombre y mujer, sino cuando se trata de hombre-hombre, mujer-mujer. Lo que está prohibido es la discriminación remunerativa. Entonces, esta tiene que ser equitativa y suficiente. El concepto de suficiente tiene que ver con el quantum mínimo que garantiza al trabajador y su familia su bienestar material y espiritual, es decir, las remuneraciones mínimas vitales que debe percibir un trabajador. Ningún empresario puede pactar en una relación laboral, así el trabajador lo ponga por escrito en un contrato, que el sueldo del trabajador por su jornada ordinaria laboral sea de 500 soles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo pacto en contra de normas laborales indisponibles es nulo de pleno derecho y el trabajador puede denunciarlo y reclamar su reintegro ante la vía jurisdiccional. Entonces, la remuneración tiene que ser prioritaria, equitativa y suficiente. El artículo 24 de la Constitución Política del Perú señala que el trabajador tiene derecho a remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia el bienestar material y lo espiritual. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la remuneración equitativa a la que hace referencia a la norma implica que ésta no sea objeto de actos de diferenciación arbitrarios, porque cuando el acto de diferenciación es objetivo y justificado razonablemente, es válido. Por apararse siempre en causas prohibitivas el tema arbitrario. Por eso es que cualquier decisión arbitraria no justificada del empleador para establecer brechas económicas entre personas que realizan trabajo de igual valor es considerado per se discriminatorio. En consecuencia, la remuneración suficiente, en tanto parte integrante del contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración prevista en la Constitución, implica también ajustar su quantum a un criterio mínimo, bien a través del Estado, bien mediante convenios colectivos suscritos entre el sindicato y la empresa, o por último, bien de acuerdo a un empleador justo, que de acuerdo al nivel profesional establece bandas salariales acordes con la dignidad del trabajador. Contenidas en la norma fundamental, el Tribunal Constitucional ha precisado que ello implica además el deber de no recortarla de forma injustificada o de establecer diferenciaciones, como por ejemplo, otorgar a unos una mayor remuneración que a otros por igual trabajo. En ese sentido, ha sido enfático el afirmar que está vedado cualquier trato discriminatorio e irracional o injustificado que afecte el derecho a la remuneración como derecho fundamental de la persona humana. ¿Hay internet? Sí. Muy bien. Del mismo modo, debe anotarse que este derecho a la remuneración conlleva que se adquiere una pensión en base a los aportes y contribuciones a la seguridad social, y que su monto sirva para el cálculo de beneficios sociales como vacaciones, CTS, indemnización, vacaciones truncas, y así como la indemnización por despido arbitrario o pago de horas extras. Cuando se habla de una remuneración equitativa y suficiente relacionada con la pensión, es importante porque en los últimos años el Sistema Nacional Previsional había puesto un tope mínimo de pensión que iba en contra de la subsistencia del ser humano. En algunos casos daban pensiones por debajo de los 400 soles cuando la remuneración mínima vital estaba en 930. Por eso es que se han hecho esfuerzos para que se vaya incrementando la pensión mínima, que tiene lógica correlativa con la remuneración mínima vital. El contenido accidental de la remuneración. Frente a los elementos constituyentes del contenido esencial, es preciso también fijarnos en cuál es su contenido accidental. Esto es, aquel sujeto a restricciones en virtud de otros bienes y derechos establecidos en la Constitución. Porque ningún derecho es absoluto. Por ejemplo, el derecho de privacidad
no puede ser argumentado por un político cuando se refiere a actos de su función, ¿no? Porque sus actos políticos son públicos y son de interés general. Entonces, todos los derechos tienen un límite, ¿no? Mi derecho a la libertad, por ejemplo, en cuanto a mi autodeterminación como persona, no permitiría pues, que yo me crea por ello un niño y me pretenda entrar a un kinder y utilizar el baño de niños. ¿Por qué? Porque estoy afectando el derecho a la indignidad de los menores, a su intimidad, a su sexualidad. Entonces, todo derecho tiene límites y no puede ser ejecutado de manera irrestricta. Lo mismo pasa con los derechos laborales. Y aquí es donde vamos a tocar el tema de eventualmente la intangibilidad de la remuneración y los casos y supuestos en que por norma legal, por mandato jurisdiccional o por decisión privada del trabajador, la remuneración puede ser objeto de descuentos, embargos, ¿no? Durante la relación laboral. El derecho a la remuneración, como todo derecho individual, social, económico, positivo o negativo, se limita o se restringe y por lo tanto puede realizarse y optimizarse en una medida gradual sin tener que aceptar la alternativa de todo o nada. No obstante, cualquier limitación que se imponga al ejercicio o disfrute de los derechos fundamentales ha de respetar siempre lo que ya les expliqué, el contenido esencial del derecho fundamental, en este caso del derecho a la remuneración. Ahora, solo con carácter numerativo, no cerrado, el colegiado, en este caso el Tribunal Constitucional, en el momento que analice el artículo 24 de la Constitución, sirviéndose de principios establecidos en normas infraconstitucionales, o sea, de menor jerarquía, considera que son parte del contenido accidental del derecho fundamental a la remuneración la consistencia, en tanto debe guardar relación con las condiciones de exigencia, responsabilidad y complejidad del puesto que ocupa el trabajador. Para su determinación ha de tomar en cuenta el efecto ingreso-renta, según el cual la variación del número deseado de horas de trabajo provocado por una variación del ingreso debe mantener un constante el salario. ¿A qué se refiere la consistencia? En buena medida, a que el empleador no puede establecer formas de cálculo de la remuneración que sean arbitrarias y que no tengan relación directa con el tipo de esfuerzo que desarrolla el ser humano. Tengo una consulta, ¿me pongo un instante? Buenas noches, una pregunta. Estaba haciendo una pregunta. Un trabajador al ser despedido, ¿cuántos sueldos debe recibir? En el régimen común de la actividad privada, la indemnización está establecida por un sueldo y medio por año de servicios, con un tope máximo de 12 remuneraciones. Esa es la indemnización por un despido arbitrario. Un sueldo y medio por año de servicios con un tope máximo de 12 remuneraciones. Si tienes 20 años de servicio en la empresa, no va a ser un sueldo y medio por los 20 años. O sea, por cada año, sueldo y medio por 20 va a salir una millonada. ¿Por qué? Porque el legislador estableció un tope. Dice, sueldo y medio por año de servicios con un tope en cantidad, en caso de que un trabajador tenga demasiados años en una empresa, de 12 remuneraciones. Espero que le haya quedado clara esa consulta. Volviendo al tema de los elementos o carácter accidental de la remuneración, tenemos que tocar ahora lo que les va a interesar mucho y yo quiero enfatizar aquí que es la intangibilidad de la remuneración. Me preguntan, ¿12 remuneraciones es como base? No, no, no. Es el tope. A ver, les vuelvo a explicar. Si tú, por ejemplo, tienes un año trabajando en una empresa y te despiden arbitrariamente y tu sueldo es 1.000 soles, la indemnización es un sueldo y medio. La remuneración sería 1.500 soles de indemnización. Si tú tienes 8 años en la empresa, serían 8 sueldos y medio. La indemnización por despido arbitrario. Llegas al tope máximo, 8 sueldos y medio vienen a ser igual de 12 remuneraciones. Pero si pasan los 8 años, llevas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30 años en una empresa y te despiden arbitrariamente, tu tope va a ser 12 remuneraciones. Si ganabas 1.000, tu tope va a ser 12.000. Así tengas 20 o 30 años en la empresa. ¿Cómo se le puede sacar más? Ese es un tema que se ha venido ventilando a nivel jurisprudencial. ¿Por qué? Porque hay una teoría reciente avalada por la Corte Suprema que señala que la indemnización esta tarifada legal de un sueldo y medio por año de servicios con el tope de 12 sueldos
está estipulada solamente para daños patrimoniales, lo que se suele llamar lucro cesante y daño emergente, pero no ha sido estipulada como límite para pago de daños extrapatrimoniales. Los daños extrapatrimoniales son el daño moral y el daño al proyecto de vida. Pero ese tipo de daños tendrían que probarse a nivel judicial y son muy raros. Ha habido sentencias en materia laboral que han tocado montos superiores por iniciación por despido al tarifado legal. Yo no comparto esa posición jurisprudencial, pero sí, tu abogado puede intentar entablar este tipo de acciones y en algunos casos han tenido éxito. Muy bien, volvamos al tema de la intangibilidad. En tanto no es posible la reducción desproporcional de una remuneración, lo que fluye del carácter irrenunciable de los derechos constitucionales. Es decir, la remuneración puede ser objeto de recortes, sí, cuando media una ley, cuando media un mandato judicial y cuando media la voluntad del trabajador. Y les voy a exponer en qué casos, pero siempre es aconsejable que esa embargo de la remuneración, esa retención de la remuneración, haga que el trabajador al menos tenga una suma líquida a fin de mes que le permita su subsistencia. Procede el reintegro remunerativo si el trabajador recibe una remuneración menor a la de otro trabajador que ocupa el mismo cargo. Estamos hablando ya de cuando se evidenció una remuneración diferenciada sin una justificación objetiva, lo que va en contra del carácter y contenido esencial del derecho a la remuneración respecto a la equidad. El ejemplo que hacíamos hace un momento, si hay dos trabajadores, en este caso pongamos los dos hombres que trabajan en vigilancia privada dentro de una empresa en la noche, con más o menos la misma cantidad de años de experiencia y realizan las mismas funciones, y uno gana 2.000 soles y el otro 1.500 durante 5 años, el que ganó menos puede demandar en la vía judicial y denunciar ante la autoridad de trabajo la existencia de discriminación remunerativa y la falta de una causa objetiva razonable que justifique esa diferenciación. Y si el empleador no acredita la existencia de una causa objetiva que justifique esa diferencia, el trabajador afectado, el que gana 1.500, puede pedir el reintegro de la remuneración durante todo el tiempo que prestó el servicio respecto de otro que ganaba más. Es decir, en esos 5 años que ganó 500 soles menos, puede pedir por cada mes 500 soles. Por los 5 años estamos hablando de 60 por 500, saquen su número. Y además, recuerden que la remuneración es base de cálculo de beneficios sociales, así que no solamente le tendría que reintegrar el empleador la discriminación remunerativa mes a mes, sino también la base de cálculo de sus beneficios sociales. Más o menos les ha quedado claro, o sea, sí procede el pago de reintegro de beneficios sociales y por las circunstancias objetivas y subjetivas no resulta razonable la diferencia remunerativa existente entre un actor y otro trabajador que desempeña una misma función porque se da un caso de discriminación remunerativa. Y recuérdenlo, el hecho de que alguien sea mujer, por el solo hecho de ser mujer, no justifica que ganes menos que un compañero de trabajo que realiza la misma función. No es una causa objetiva razonable, en principio al menos, argumentar como empleador que el asistente administrativo hombre gana 2.000 soles y el asistente administrativo mujer gana 1.500 porque es mujercita. Esto es una clara, evidente muestra de discriminación remunerativa y tiene que ver con un tema de discriminación relacionado con el sexo. Nos gustaría que esta norma también se aplique en el sector público, porque existe una informalidad por parte del Estado al haber diferentes remuneraciones de un trabajador que realiza las mismas funciones solo porque está en un régimen laboral diferente. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. El Estado peruano, según la defensa que ha hecho recientemente este tipo de cuestionamiento, señala de que se justifica pues que dentro de una misma institución haya gente que gane distinto a pesar de que realiza las mismas funciones, porque los colocan en regímenes laborales diferentes. Tienen trabajadores bajo el régimen CAS y trabajadores que han entrado por concurso público. Y porque los que han entrado por concurso público tienen un cuadro de asignación de personal, ¿no? Donde aparece el tipo de remuneración, escala remunerativa que le corresponde, y el CAS inicialmente no. Estamos hablando, señores, de un trato evidentemente discriminatorio.
Porque si bien los tienen acogidos a dos regímenes laborales distintos, lo cual me parece pésimo en el régimen público, debe haber un solo régimen laboral. Lo cierto es que si realizan las mismas funciones, con el mismo valor de trabajo, en el mismo puesto de trabajo, esa discriminación remunerativa es injustificada. Y yo le recomendaría a un trabajador del sector público que sufre este tipo de abusos que intente judicialmente lograr este tipo de equidad. ¿Por qué? Porque la remuneración equitativa es un derecho fundamental y la Carta Magna, la Constitución Política del Estado, se aplica de igual manera tanto al sector público como al sector privado. Entonces, así trabajen ustedes en el sector público. Si son objeto de una discriminación remunerativa, considero que deben buscar un abogado para que plantee una demanda para reintegro y homologación de remuneraciones. A ver, es correcto. Un contrato por la ocasión de medio tiempo, por ejemplo, pagó de 700 soles. Ah, bueno, hay casos pues, que tendríamos que evaluarlos uno por uno. Si ustedes me dicen que un locador de servicios gana 700 soles, si es realmente un locador de servicios y no un trabajador camuflado bajo el nombre de locación de servicios, no hay una remuneración mínima vital para un locador de servicios. La remuneración mínima vital está estipulada para un trabajador. Pero lamentablemente, el Estado peruano tiene la mala costumbre de ser el que genera las normas legales y el que más las incumple. ¿Y qué es lo que ocurre? Durante los últimos años, el Estado peruano ha venido permitiendo que en el organismo gubernamental se contrate con locación de servicio, los famosos SNP no personales, a personas que realizan trabajo remunerado y subordinado. Y estas personas han sido discriminadas del acceso a beneficios sociales, lo cual ha incrementado el número de demandas ante el Poder Judicial para reintegro de beneficios sociales dentro del sector público. Así que un locador de servicios es distinto que un trabajador. El locador de servicios no está subordinado en la relación de trabajo. Realiza una función en la cual se le encomienda una opinión técnica, un trabajo técnico específico y nada más. Un locador de servicios no es alguien que tiene un horario de trabajo determinado, no es alguien que tiene un correo institucional, no es alguien que recibe órdenes, memorándums, sanciones, reglamentos, nada. Un locador de servicios, por ejemplo, en mi caso, yo soy un profesional de derecho, y si a mí una empresa me pide una opinión técnica legal, yo la ejecuto con mis propias herramientas de trabajo y de acuerdo a mi conocimiento técnico. Pero a mí nadie me dice cómo tengo que hacer mi trabajo, porque por eso estudié Derecho y tengo una especialización en una materia que me permite resolver consultas legales. Pero esa es la diferencia fundamental entre un contrato de locación de servicios, que es eventual, que es específico y que no es subordinado, difiere de un contrato de trabajo. Con el contrato de trabajo te piden un horario de trabajo, te dan herramientas de trabajo, te llaman la atención, te dan directivas, órdenes, te fiscalizan el trabajo. Y cuando ocurre eso, a pesar de que tu contrato se llame de locación de servicios, lo que están haciendo es abusando de tus derechos y recortando tus beneficios bajo el argumento de un contrato civil desnaturalizado. Y eso sí lo puede reclamar judicialmente. Hay innumerables casos en los cuales trabajadores públicos que habían sido contratados como locadores de servicio por el Estado han logrado su reposición en el empleo y el pago de sus beneficios sociales conforme al régimen laboral de la institución pública en la que laboraban. Muy bien. Tengo una pregunta de Isabel. ¿Se pueden dar adelantos de sueldos? Pregunto porque me pasó un caso cuando fui a realizar un diagnóstico situacional de una empresa. Y ahí viene algo sumamente importante. Sí. ¿Por qué? Porque hay cierta libertad para el trabajador en relación a solicitar un aumento de sueldo, pero no puede ser impuesto por el trabajador al empleador. No es que el trabajador va y le dice a su empleador, oye, yo gano 3.000 soles y voy trabajando 10 días, a pesar de que hemos pagado que mi sueldo sea a fin de mes, yo como ya voy 10 días me vas adelantando 1.000. Eso no es así. Si en el contrato de trabajo se pactó que el sueldo iba a ser mensual y que se iba a ser depositado cada día 30 de cada mes, el trabajador debe esperar hasta fin de mes para que le depositen su sueldo íntegro. Lo que puede hacer es una solicitud al empleador para que éste, ante una emergencia o eventualidad, póngase familiar, enfermedades, ¿no? O un caso de fuerza mayor, un caso fortuito, debidamente justificado, le solicita a su empleador que le haga un adelanto de vacaciones. Y esa decisión de adelantar las vacaciones es discrecional del empleador. El empleador evalúa la situación y de considerarlo conveniente,
les puede dar un adelanto de vacaciones. Ello no es una infracción laboral. ¿Ok? Segundo lugar, Luis Sicha pregunta, ¿las instituciones públicas deberían transitar a la ley Servir para que se elimine el abuso? Totalmente de acuerdo. Lamentablemente, lo que se buscaba con la ley Servir, y se sigue buscando, es la meritocracia, acabar con la burocracia en el Estado peruano y que la gente sea calificada y tenga ascensos y que con ello gane mejor, siempre y cuando sea más competitiva, el valor de su trabajo sea mejor. Y estoy de acuerdo con la ley de servicio civil, a pesar de que a algunas personas no les guste mi opinión, ¿no? Pero está basada en la meritocracia inicialmente. Lamentablemente, hasta el día de hoy, dentro del Estado peruano, en instituciones públicas, hay gente bajo SNP, hay gente bajo CAS, hay gente bajo 728, hay gente bajo 276, que todavía quedan algunos rezagados, y hay gente bajo ley del servicio civil. Y eso es lo que genera discriminaciones dentro del sector público. Y cuando hay discriminación, hay un mal clima laboral. Por eso tenemos tanta institución pública burocrática y poco eficiente. Muy bien, creo que hasta ahí hemos resuelto las consultas relacionadas a este tema. Muy bien. Vamos a ver los casos en los que se puede reducir la remuneración. Supongamos que su jefe les dice, ¿sabes qué, Juan? Tú vienes trabajando con nosotros hace unos 3 años en la empresa y ganas 2.000 soles, es lo que hemos pactado en tu contrato de trabajo. La cosa es que la empresa está pasando por un periodo de crisis, no estamos vendiendo ni colocando servicios oportunamente y quiero firmar contigo un pacto de remuneración, reducción de remuneraciones. Y tú le dices no. Si tu respuesta es no, tu empleador no te puede bajar un sol. Tiene que pagarte, aunque esté en este periodo de crisis, tu remuneración conforme lo pactaste. Por el contrario, si tú eres camiseta y consciente, podrías pactar con tu empleador, en atención a la situación financiera y económica de la empresa, a ganar un poco menos. Ya no ganar 2.000 soles, sino ganar 1.500. Pero en el caso tú quieras acceder a ello, el consejo que yo te daría es que se establezca que esta reducción de tu remuneración es temporal. Quiere decir que tú aceptas una remuneración durante 3 meses a efectos de que la empresa mejore su situación económica y salga adelante. Y a partir del 4.º mes tiene que volverse a reintegrar tu remuneración de 2.000 soles y cuando la empresa genere rentas, te devuelvan los 500 soles de reducción que sufriste durante los periodos de crisis. Ese es un pacto que me parece saludable de un trabajador camiseta, ¿no? Y que no permite el abuso por parte del empleador. Al respecto, la Corte Suprema se ha pronunciado y señala que la reducción de remuneraciones solamente será válida en la medida que exista un acuerdo expreso entre trabajador y empleador. Pues de lo contrario, la reducción inmotivada de la remuneración constituiría una rebaja inmotivada de la tal, lo que se encuentra prohibido en la ley, propiamente en el artículo 30 del Decreto Supremo 00397-TR. Esta posición ha sido recogida por la Corte Suprema en la casación 2224-2009 Lima. Segundo, la modificación de las condiciones económicas no alcanza la remuneración en las condiciones laborales no precisadas. Toda reducción de remuneración tiene que tener un acuerdo expreso entre las partes y no puede ser impuesta por una de ellas. Eso deben recordarlo siempre. Ningún jefe los puede obligar a reducir su remuneración. No los puede coaccionar a firmar un convenio de reducción de remuneraciones si ustedes no están de acuerdo con ello. Tengo una consulta. Muy bien. ¿Cuál es el porcentaje máximo de retención en el sueldo? Te estás adelantando, lo voy a tocar. Depende del tipo de retención que sea. Si es por un embargo a nivel judicial, por una deuda, por ejemplo, que tú tienes con el banco, el tope máximo es superada las 5 URP, la URP es el 10% de la UIT. La UIT está en 4.300, si no me equivoco, el 10% de la UIT sería 430. Superado las 5 URP, multipliquemos 430 por 5, no sé si tiene alguna calculadora para que me ayude, es más o menos algo de 1.650, si no me equivoco. Arriba de tu sueldo de 1.650, el empleador, el Poder Judicial puede ordenar que se te embargue la remuneración hasta
ese límite. Es decir, arriba de los 1.650, todo excedente, una tercera parte. Hagamos un ejemplo práctico. Si tu sueldo es de 3.000, lo que es inembargable son 5 URP, o sea, 1.650 no te lo toca a nadie, ¿no? Arriba de los 1.650 te quedarían para llegar a los 3.000, si no me equivoco, 1.350. De esos 1.350 solo te pueden embargar por mandato judicial hasta el tope de la tercera parte. O sea, la tercera parte de 1.350. A ojo de buen cubero es algo de 450 soles aproximadamente. Entonces, ese monto es lo único que te pueden embargar mes a mes hasta cubrir el saldo de la deuda, por ejemplo, que tenías con el banco y que no querías pagar. Eso porque viene recogido en el Código Procesal Civil. Ahora, hay casos, es que cuando ganas sueldo mínimo no llegas a las 5 RP. Como te explicaba, solo te pueden embargar arriba de 5 RP, ni siquiera arriba del sueldo mínimo. O sea, si tú ganas el sueldo mínimo, que ahorita es 930, es imposible que te lo embargue un banco. ¿Por qué? Porque tú no llegas a las 5 RP. Las 5 RP establecidas con la ley, estamos hablando que son 430 por 5, está arriba. No va a poder ser objeto de embargo una persona que gana el sueldo mínimo vital. Pero hay otros casos. Hay casos, aparte del embargo de orden judicial clásico por una creencia con un proveedor, con un banco, que son las deudas alimentarias. En cuanto a las alimentarias, esos papás faltosos que tienen hijos y que no les pasan alimentos a ellos, tienen un tope mayor y se ha establecido por la norma procesal que pueden ser objeto de embargos hasta el 60% de su remuneración luego de los pagos, contribuciones y descuentos de ley. ¿Qué pasa? Si tú ganas 3.000 soles, primero se te aplican las deducciones y descuentos de ley, como son el tema de tu aporte a la FP o a la ONP, tu tema de seguridad social. Además, los impuestos de ley, porque arriba de los 3.000 soles pagas tributo, renta de quinta categoría, y el saldo remanente, por ejemplo, que te quedaran 2.500 de los 3.000, ahí recién se le aplica el descuento hasta el 60% para pago de alimentos. Entonces, para los papás que son incumplidos, en caso la mamá lo demande, más probable, y si tienen varios hijos, es que le lleguen a embargar, a retener judicialmente hasta el 60% de sus remuneraciones. Me he adelantado un poco porque esto se toca en las diapositivas más adelante, pero ya que lo querían tocar, he aprovechado la oportunidad para exponerlo. Entonces, el argumento de intangible de la remuneración, como les dije, tiene un límite. Y esos límites son razonables. ¿Por qué? Porque no es justo que una persona adquiera obligaciones, le deba a los bancos, al sistema financiero, y que argumentando en que la remuneración es intangible, nunca le puedan cobrar. ¿Me dejo entender? Por eso es que la norma procesal ha establecido que arriba de 5 URP, el exceso, una tercera parte puede ser objeto de embargo. Y en relación a las deudas alimentarias, el Estado peruano consideraba que el niño, al ser alguien que es objeto de protección prioritaria por la sociedad, merece que reciba, aunque sea al mínimo, el 60% del ingreso del padre. Y muchos padres dicen, pero si yo gano el mínimo vital, pues bueno, entonces tendrás que trabajar 2 turnos, porque por algo has decidido traer un hijo al mundo, y si has decidido traer un hijo al mundo, tienes que serte responsable de él, porque esos niños son el futuro de una nación, ¿no? Y bueno, ya ese tema de política ya no lo voy a tocar, pero es lo que se ha establecido por la legislación peruana. Ah, bueno, creo que ya acabó la diapositiva. No, nos saltamos, ¿no? Sí. Hay algo importante que ustedes deben tener en consideración siempre, señores. Nadie a ustedes los puede obligar a trabajar sin que exista de por medio una retribución. Nadie a ustedes los puede obligar a aceptar una rebaja inmotivada de su remuneración. Nadie a ustedes les puede negar la oportunidad convenida del pago de su remuneración. Por ejemplo, hay casos en los cuales un empleador le dice, oye, ¿sabes qué? No tengo plata, te pago a fin de mes,
el 50% y el otro 50% te lo pago dentro de 15 días. Eso es ilegal. Y en caso su empleador incurre en eso, quizá ustedes camiseta pueden darle un día, no por un problema, pero darle más días es justificar una actitud arbitraria y abusiva del empleador. Recuerden lo que les dije hace un momento. El contrato de trabajo se basa en un principio que se llama ajenidad de riesgo del negocio. El trabajador no es el dueño del negocio. El trabajador no tiene por qué sufrir las consecuencias de la mala marcha del negocio. Eso es responsabilidad del empleador. El empleador muchas veces dice, bueno, pues que me va mal porque tengo malos trabajadores, pero tú has tomado la decisión de contratarlos. Tú no fiscalizas debidamente su forma de trabajar. Tú no le das herramientas suficientes para que lo hagan correctamente. Entonces, la mala marcha de un negocio siempre depende de su gerente, del dueño, del personal directivo, no propiamente de los trabajadores, porque si el trabajador labora mal, hay mecanismos para sancionarlo o desvincularlo correctamente. Entonces, la ajenidad de riesgo de negocio significa que uno presta servicios para una empresa para generar una utilidad en otro, puede decir ajenidad, pero también en caso a ese le vaya mal, a ti te tiene que pagar tu remuneración pactada. Y solo una vez que se haya hecho el procedimiento de quiebre y disolución de la empresa, pues ya te van a desvincular y ya no te van a pagar. Pero lo cierto es que mientras está vigente la relación laboral, tú prestas oportunamente tu servicio y tu empleador a fin de mes no te quiere pagar argumentando problemas económicos, él está incurriendo en una arbitrariedad y en una infracción en materia de relaciones laborales. Así que, por favor, tengan en cuenta que cuáles son las características esenciales y las accidentales del contenido esencial del derecho al trabajo. No sé si hasta aquí lo que les he venido conversando les ha quedado de todo claro. Quisiera ver si tienen alguna duda en relación a este tema. Creo que salí de pantalla completa. Ahí estoy. Quiero ver si alguien está haciendo alguna consulta. ¿Me puedes ayudar? Acá es. Indica, está bien, todo claro. A ver, aprovechemos. ¿Tienen alguna duda o casuística relacionada al tema de la remuneración? Lo que les habíamos explicado sobre su naturaleza intangible, sobre su suficiencia, sobre sus aspectos accidentales, sobre los casos en los cuales se puede limitar de común acuerdo o no. No están viendo ya. No. ¿Alguno tiene alguna duda sobre el particular? No sé si todos han estado en la clase anterior. ¿Les quedó alguna duda respecto a qué se entiende por un concepto remunerativo y cuándo no es remunerativo? Recuerden siempre que todo ingreso otorgado, todo estipendio económico otorgado por el empleador al trabajador, en principio se presume que es remunerativo. Todo dinero entregado inicialmente por el empleador al trabajador se presume que es remunerativo y va a ser cálculo para beneficios sociales. Aquello que no es remunerativo tiene que cumplir con las condiciones establecidas en el tubo de la ley de CTS, propiamente los supuestos del artículo 19 y 20 que tratamos en la clase pasada. A ver, tengo una consulta. ¿Qué pasa si un trabajador no acepta que se le disminuya el sueldo y el empleador lo despide? Eso, señores, se convertiría en un despido arbitrario y propiamente en este caso nulo, porque el trabajador entablaba un reclamo respecto de una decisión arbitraria del empleador y como consecuencia de ese reclamo ha sido objeto de un despido. Ese tipo de despido es nulo y el trabajador puede entablar una acción legal para solicitar su reposición en el empleo con el pago de la remuneración que venía percibiendo antes de que se le quiera imponer la reducción de la misma. Así que nadie está obligado a aceptar un convenio de reducción de remuneraciones. Y como les expliqué hace un momento, solo si ustedes fueran camiseta, muy amigo del empleador, que ocurre más o menos en las microempresas a veces, pueden aceptarlo, pero en esos casos yo les recomendaría que en el convenio se estipule que es por un determinado periodo y que una vez que se supere el periodo de crisis, el empleador va a reintegrar las sumas menores percibidas durante el tiempo que el trabajador se puso la camiseta con la empresa.
¿Hay alguna otra inquietud relacionada con las remuneraciones? Muy bien. No, hasta el momento hemos culminado. Deme un segundo, parece que tengo una consulta. Una consulta, a ver, ¿en qué caso es un reclamo de un trabajador por su liquidación que casi siempre son los empleadores obvian o no quieren tomar en cuenta para cuantificar para dicha liquidación? Muy bien, esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? Regularmente la remuneración es base de cálculo para todos los beneficios sociales. Es decir, para calcular la CTS o calcular la gratificación legal o calcular las vacaciones, que son lo que se incluye en la liquidación, todos los conceptos truncos, se usa de base de cálculo la remuneración. Pero hay empleadores medios trampositos que agarran y le ponen al trabajador únicamente para liquidar sus beneficios sociales la remuneración básica y no las comisiones. En eso supuesto lógico está los montos de vacaciones trunca, gratificaciones trunca, CTS trunco, van a aparecer como menores a los que le deberían corresponder. Entonces el trabajador inmediatamente que recibe una liquidación diminuta, tiene todo el derecho de reclamar por escrito ante el empleador que han utilizado una base de cálculo errada y que tiene que utilizar no solamente su remuneración básica, sino sus horas extras y sus comisiones, por ejemplo. Y si el empleador no le hace caso, el trabajador tiene derecho a entablar primero una denuncia ante SUNAFIL y paralelamente, si desea, ir ante el Poder Judicial con un abogado a solicitar el reintegro de su liquidación de beneficios sociales. Siempre le recomiendo ir a SUNAFIL. ¿Por qué? Porque el empleador le tiene mucho miedo a las multas que les impone SUNAFIL, que son más o menos elevadas. Entonces, cuando un inspector de trabajo observa que hay una liquidación mal practicada, hace un requerimiento de comparecencia al empleador y le exige, mediante una medida de requerimiento, de que cumpla con reintegrar en el plazo de 3 días hábiles lo que falta de la liquidación de beneficios sociales bajo apercibimiento de levantar un acta de infracción e iniciarse el procedimiento sancionador para la imposición de una multa contra el empleador. Y el trabajador paralelamente puede demandar ello ante el Poder Judicial para que un juez ordene embargos de las cuentas del empleador y él pueda ver satisfecha la deuda social que le mantiene. Ese es un caso práctico en los cuales un trabajador puede hacer ejercicio del derecho del pago de su remuneración. No sé si hay otra más. Creo que no, ¿no? Muy bien, caballeros. Hoy día vamos a terminar un poco antes porque tengo que dispensar, estoy un poco mal de la garganta. He tratado de mejorarme estos días, pero sigue un poco delicado. Creo que lo que me han consultado y me han podido transmitir por el chat han tenido una clase por lo menos clara dentro de lo posible. Háganme un favor, lean con detenimiento las filminas que les he dejado. Si algo les ha quedado duda, empezando la próxima clase, con total gusto les puedo absolver alguna de las consultas. Por lo demás, no me queda otra cosa que despedirme y agradecerles por su tiempo. Buenas noches. Ya están despidiendo. No, me perdí. Creo que es acá. Finalizar reunión, ya lo vi. Una esquina.